hermoso himno, coro, himno, no sé, pero hermosa alabanza la que cantábamos, amén. Y sobre todo porque recuerdo que la mayoría de los himnos vienen fueron escritos a través de experiencias espirituales de muchos hombres de Dios, y esta es una de ellas. Pero creo que representa, espero que represente cada una de nuestras decisiones, amén. Hemos decidido seguir a Cristo, y nuestro firme deseo por la gracia del Señor de no volver atrás, sino seguirle fiel en sus caminos, amén. Muy bien, les animo por favor a abrir sus Biblias al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, estamos en este capítulo estudiando las parábolas. Mateo capítulo 13. Ya estuvimos hablando acerca de la parábola del sembrador, hablamos acerca de la parábola del trigo y la cizaña. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la parábola de la semilla de mostaza, y hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la levadura en el versículo 33. Versículo 33. Mateo 13, 33. Esta es una parábola muy pequeñita, pero grandemente significativa, y usted va a entender por qué. Mateo capítulo 13, versículo 33. Así es que vamos a dar lectura a este pasaje todos juntos antes de orar. Amén. Voy a repetir, es una parábola pequeña, un solo versículo, pero en eso se manifiesta la maestría del Señor Jesucristo, la gloria del Señor Jesucristo, amén, maestro por excelencia, que puede enseñar verdades tan profundas de una manera tan simple. Un solo versículo y va a haber todas las tremendas lecciones, y nos queda corto, que el Señor tiene para nosotros. Todos juntos leeremos el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a orar. Bien, Mateo capítulo 33, la parábola de la levadura. Les digo, es una parábola pequeña. Recuerde que todas estas parábolas, las que encontramos en Mateo capítulo 13, tienen que ver ¿con qué? Con el reino de los cielos. Tienen estrecha vinculación con la iglesia. Habíamos hablado de eso en la explicación del reino de los cielos. Entonces, todas estas parábolas no son aisladas, son parte de un mensaje general, grupal, son secuencias de lo que Cristo tiene que decirnos. Y entonces llegamos al versículo 33 y nos habla de la parábola de levadura. Esta parábola, el Señor Jesucristo no nos da la interpretación, como tampoco lo hizo con la semilla de mostaza, pero sí encontramos la suficiente claridad en la parábola para poder entenderla. Así es que hay 3 elementos para poder entender claramente esta parábola. Hay 3 elementos que tenemos que identificar para poder darles el significado correcto. ¿Cuáles son estos 3 elementos que encontramos en la parábola? El primero de ellos, la levadura; el segundo, la harina; y el tercero, la mujer. Son estos 3 elementos que encontramos en la parábola. Hablemos del primero por unos instantes, la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Note por favor que Dios, o la tipificación que va a hacer en esta parábola, no tiene que ver con la levadura, sino con toda la acción que está sucediendo, la levadura, la mujer y la harina, ¿no? No tiene que ver necesariamente con la levadura puntualmente. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender, ya que la levadura en la Biblia tipifica el pecado. Siempre va a tipificar el pecado. La Biblia, en el Antiguo Testamento, en la cultura, digamos, oriental, la levadura no era otra cosa sino un pedazo de masa que separaban cuando las mujeres fabricaban el pan. Separaban un pedazo de masa, lo envolvían, lo guardaban, y esa masa, luego de fermentar, se ponía agria, y esa masa es la que disolvían en agua, y cuando hacían la siguiente preparación del pan, la mezclaban, y eso era la levadura finalmente que utilizaban. Bien, pero la levadura siempre va a tipificar la corrupción. Sobre todo en relación a los sacrificios va a tipificar la corrupción, va a tipificar el pecado. La primera mención que encontramos en la levadura se encuentra en Génesis capítulo 19, versículo 3, cuando Lot está en presencia de los ángeles. Los ángeles han venido, recuerden que para este punto ya Lot está viviendo en Sodoma, y han llegado los ángeles para advertirle de lo que Dios va a hacer y en realidad para poder rescatarlo, y ahí nos dice en el versículo 3 que les hizo banquete y coció
sino panes sin levadura. La costumbre en aquel tiempo, principalmente en Sodoma, era comer pan con levadura, ¿no? Y no hay nada de malo en comer pan con levadura, pero Job entendió una cosa, entendió lo especial de los visitantes, y al entender lo especial de los visitantes, ¿qué cosa le va a ofrecer Job? Les va a ofrecer panes sin levadura, sin contaminación. El segundo texto que encontramos en las Escrituras referente a la levadura, ya lo encontramos en Egipto. El primero, qué interesante, tiene que ver en Sodoma, el segundo lo encontramos en Egipto, en la celebración de la Pascua. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 15, usted lo puede anotar, no tenemos tiempo para, yo lo voy a leer, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Vea qué importante era esto para Dios, que cuando se celebraba la Pascua, los judíos tenían que limpiar su casa absolutamente de todo elemento que contenga levadura, limpiarla en su totalidad. Y los 7 días que duraba la fiesta tenían que comer pan sin levadura, porque vuelvo a repetir, la levadura es sinónimo de corrupción, es sinónimo de pecado. Entonces esta fiesta no podía mancharse, por decirlo en cierta forma, con el tema de la levadura. Así es que esto era tan importante que si una persona no cumplía con esto, según lo que dice el versículo, ¿qué sucedía? Lo mataban. Era bajo pena de muerte, entonces era algo muy fuerte para Dios. Y le decía que es interesante que las primeras menciones tengan que ver con Sodoma y con Egipto, que en el sentido espiritual luego vamos a encontrar ese concepto, también lo encontramos en Apocalipsis, tiene que ver con el mundo, ¿no? Siempre es sinónimo de lo mundano. Ahora, en la ley, en el tema de los sacrificios, también la orden de Dios era muy clara, muy expresa, no usar levadura. En Éxodo 34:25, dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Es decir, cuando se presentaban ofrendas, no se podía ofrecer juntamente con el sacrificio cosas leudadas. Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leudada, ni ninguna miel se ha de quemar en la ofrenda a Jehová. Es decir, juntamente con las ofrendas no se podía ofrecer nada leudado. ¿Por qué? Porque nuevamente el judío entendía, y Dios lo había establecido, esto era sinónimo de pecado. Levítico capítulo 6, versículo 16 al 17. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas. Esa es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Entonces, en el templo, en los sacrificios, en la Pascua no se podía usar levadura. En el templo, en los sacrificios, no se podía presentar levadura como parte de las ofrendas. Los sacerdotes no podían consumirlo dentro del tabernáculo, dentro del templo no se podía consumir. Solamente había una ocasión donde se podía presentar ofrendas leudadas. Y eso tenía que ver porque tipificaba a la humanidad. Cuando siempre la ofrenda va a tipificar a Cristo, nunca se ofrece cosas leudadas, porque representa la pureza, la santidad de Dios. Cuando la ofrenda tipifica al hombre, sí se ofrece, podemos observar cosas leudadas. ¿Por qué? Porque habla de la vieja naturaleza, ¿entiende? Entonces, cuando tiene que ver con Cristo, siempre es pureza, siempre es santidad, no hay cosa leudada. En el Nuevo Testamento encontramos también el mismo concepto. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, Pablo dijo lo siguiente, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En el Nuevo Testamento entonces Pablo también hace referencia a la levadura como sinónimo de corrupción, como sinónimo de mala doctrina, lo va a mencionar en el libro de Gálatas. Entonces, el primer elemento que encontramos en la parábola, ¿qué es? La levadura. ¿Qué tipifica la levadura? La corrupción. La corrupción, el pecado, específicamente el problema doctrinal. En esencia va a ser eso, el problema doctrinal. El segundo elemento que encontramos, ¿cuál es en la parábola? La harina. ¿Qué representa la harina? Bueno, era la provisión provista con Dios para alimentar al pueblo.
¿no? El alimento a través del cual se alimentaba. Era importante que el pueblo esté alimentado de forma sana. En el Nuevo Testamento encontramos en 1 Timoteo 4:6, dice esto: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dios está interesado, hermanos, en que seamos alimentados de forma sana. Entonces la harina bien puede representar la pureza, la doctrina, la clara enseñanza, la sana enseñanza que el pueblo necesita para poder crecer. En otro pasaje, aunque no compara en 1 de Pedro, no compara la alimentación del pueblo de Dios con la harina, sino más bien la compara con la leche, pero encontramos el mismo principio. En 1 de Pedro 2:1, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la harina bien podría referirse al alimento sano, saludable, a la sana enseñanza, la sana doctrina. Bien, encontramos un tercer elemento en la parábola. ¿Cuál es? La mujer. La inclusión de la mujer en esta parábola no tiene el sentido más natural. No tiene nada en realidad especial. ¿Por qué? Porque recuerde, en el contexto histórico-cultural, eran las mujeres las encargadas de preparar el pan, ¿no? Los hombres se encargaban de la siembra, de otro tipo de trabajos, y las mujeres de las labores caseras, del trabajo en casa, en este caso específicamente de preparar el pan. Entonces Cristo menciona a la mujer preparando el pan. Recuerden que en las parábolas, como habíamos mencionado semanas atrás, no necesariamente en una parábola siempre va a haber una enseñanza principal. No quiere decir que todos los elementos tengan que tener una estrecha relación, pero hay una enseñanza principal. Y en este caso la mujer no necesariamente va a tipificar la acción del mal, aunque bien podría hacerlo, ¿no? Pero simplemente menciona en este caso la parábola. Por tanto, la mención de la parábola. Por tanto, la buena masa representa la sana doctrina. La levadura representa el error, la mala enseñanza que se introduce dentro de la buena enseñanza, dentro de las medidas de harina. ¿Y qué pasa cuando esta mujer introduce? Todo va a ser leudado, todo va a ser leudado. Y dice el pasaje en el versículo 33, y escondió la levadura en 3 medidas de harina. ¿Qué hace esta mujer entonces en la parábola? Encontramos la harina, encontramos la levadura, y hay una mujer que podría tipificar en este caso la acción del maligno. ¿Qué es lo que hace? Coge la levadura y la mezcla en 3 medidas de harina. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué nos dice el versículo 33? Hasta que todo fue leudado. ¿Se da cuenta? El efecto poderoso, devastador de la levadura, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué nos está mostrando la parábola? Bueno, en realidad la parábola, el Señor Jesucristo, recuerde que la enseñanza es gradual. ¿Se acuerda cómo comenzó en Mateo capítulo 13 con la parábola del sembrador? El buen sembrador sale a sembrar, no todos aceptan, había 4 tipos de tierra, ¿se acuerda? No todos aceptan la salvación, solamente cuando la semilla cayó en buena tierra representan los verdaderos convertidos. Después avanzamos a ¿cuál parábola? La parábola del trigo y la cizaña. Frente a esto, ¿qué hace el maligno? Siembra falsos hermanos, falsos creyentes, creyentes profesantes, juntamente con los verdaderos creyentes. Después llegamos a la semilla de mostaza, que nos habla de la expansión nominal de la iglesia, ¿no? Se ha expandido, y ahora llegamos a la expansión no solamente externa, llegamos a la parábola de la levadura, que nos habla de la contaminación interna. ¿A través de qué? De la mala doctrina, a través de la corrupción. Es decir, la contaminación, los problemas empezaron de adentro y tiene que ver con problemas doctrinales. Ahora, es interesante que nos habla de 3 medidas de harina. ¿Sabe que la Biblia nos advierte de 3 tipos de levadura que podría encajar perfectamente con estas 3 medidas? Le invito por favor a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 1. Antes de leer este texto, alguien podría decir, pero pastor, ¿no representaría acá que más bien la levadura representaría al reino de los cielos, al evangelio, y cómo el evangelio va ejerciendo una fuerza tan poderosa dentro de la cultura? No.
Empezando primero por la interpretación. Recuerde que no está comparando, la comparación no es entre la levadura representando al reino de los cielos, o mejor dicho, el reino de los cielos no dice es semejante a la levadura, no la está comparando con la levadura, está comparando el reino de los cielos con toda la acción que esta mujer va a desarrollar a través de la levadura dentro de la harina. Y viendo las parábolas anteriores, nos está hablando de qué? Del desarrollo histórico de la iglesia, de los problemas que la iglesia va desarrollando. La parábola anterior hablaba de un crecimiento anormal, descomunal de la iglesia en forma. Esta parábola nos va a hablar acerca de la contaminación de la iglesia a través de la mala doctrina, a través de la mala enseñanza. Bien, entonces, hermanos, hay tres elementos, la Biblia va a mencionar tres elementos, tres tipos de levadura que van a ejercer un efecto devastador dentro de la congregación. Ahora, es importante entender, hermanos, esto. Qué importante es cuidar y ser celosos de la sana enseñanza. Es muy importante, la Biblia nos va a advertir. ¿Sabe qué es lo que va a buscar el maligno? Simplemente insertar un poco de error dentro de la verdad, y eso va a ejercer un efecto devastador dentro del pueblo de Dios y dentro del crecimiento de los creyentes. Entonces hay tres peligros, tres tipos de levadura en el cual la Biblia nos advierte. El primero de ellos, Lucas capítulo 12, por favor, versículo 1. En esto, juntándose por millares, ¿estamos bien? Sí, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El primer tipo de levadura que menciona, hermanos, tiene que ver ¿con qué? Con la levadura de los fariseos. Es interesante entender que no está diciendo guardaos de los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos, en este caso de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos. Ahora, ¿cuál es el problema con los fariseos? ¿Por qué los fariseos o esta doctrina del fariseísmo puede representar un peligro grave y latente para la iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo dice, guardaos, tengan cuidado. Ese error doctrinal puede mezclarse con la buena harina y puede contaminar toda la masa. Entonces el primer peligro que enfrentamos, que la iglesia enfrenta, tiene que ver ¿con qué? Con la levadura de los fariseos. Y el mismo versículo nos explica, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el problema con esto? La hipocresía. La hipocresía. Es decir, nosotros conocemos, entendemos un poco el trasfondo de los fariseos. Era una secta dentro de los judíos que hacían un hincapié, eran un grupo religioso, pero que hacía un hincapié excesivo no en las Escrituras, sino que habían pervertido el concepto de las Escrituras. En su afán, un grupo muy celoso, pero en su afán de entender las Escrituras, en su afán de guardar las Escrituras, la habían pervertido. ¿A qué me refiero? Su forma particular de impiedad se caracterizaba por la falsedad religiosa. Para ellos era tan importante, habían pervertido el mensaje de las Escrituras, no entendiendo el espíritu de las Escrituras, sino fijándose en lo externo. Ellos habían reemplazado los conceptos de Dios por tradiciones humanas. Y en su interpretación que ellos daban a las Escrituras, habían sacado cantidad de mandamientos. Entonces, ellos estaban más enfocados en guardar lo externo, en guardar los mandamientos, que una relación personal con Dios. Hablaban de Dios, eran conocedores de Dios, eran muy detallistas en las cosas que hacían, pero sin embargo, como la Escritura dice, su corazón estaba lejos de Él. El formalismo, ese es el problema con ellos. Por eso en Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, porque son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Los fariseos estaban tan cegados en su preocupación por lo externo y lo superficial que se habían olvidado de su verdadera relación con Dios. Estaban tan preocupados en lo externo, sin embargo, por adentro estaban llenos de inmundicia. Por eso es que en la Biblia relacionamos al fariseísmo como el legalismo, en dos sentidos.
Legalismo tiene que ver, hermanos, en la acción humana de hacer buenas acciones, nuestra propia justicia antes que la gracia de Dios. Es decir, yo soy tan bueno, yo soy tan justo que mis buenas acciones son suficientes para alcanzar el reino de Dios. A eso le llamamos legalismo. Pero también el legalismo dentro del ámbito cristiano, dentro de la iglesia, tiene que ver con el hecho de enfocarnos tanto en lo externo y nos olvidamos de nuestra relación personal con Dios. Es decir, estamos más preocupados en vernos bien para el día domingo. Por ejemplo, no es que yo tengo que ir, yo soy buen creyente, yo tengo que ir el día domingo a la iglesia, y amén por ello. Estamos tan preocupados en vernos bien, en ponernos nuestra corbata, y está muy bien. Estamos tan preocupados en traer nuestra Biblia, en estudiar doctrina, y eso está muy bien. Pero hemos descuidamos nuestra relación con Dios. No pasamos tiempo en oración, no estamos buscando el rostro de Dios, no buscamos adorar a Dios. Entonces, cuando estamos más preocupados por lo externo y pensamos que es lo externo, mi apariencia, mi participación, el hecho de dar a misiones, el hecho de cumplir con esto y cumplir con eso me hace bien con Dios. Estoy practicando un legalismo eclesiástico que es perjudicial. ¿Y sabe por qué es perjudicial? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Me hace pensar que yo, por el hecho de vestirme en cierta forma, por el hecho de conocer las Escrituras, por el hecho de congregar fielmente, que por el hecho de participar en las actividades, por el hecho de dar dinero, eso ya es suficiente y que soy buen cristiano, que estoy bien con Dios. Hermanos, en realidad el cristianismo no tiene nada que ver con eso. Ir a la iglesia, participar, sin duda está bien, pero no es la esencia del cristianismo. ¿Amén? La esencia del cristianismo, ¿cuál es? Cristo. Mi relación con Dios. Así que no nos engañemos, hermanos, pensando que porque yo diezmo, porque yo asisto los domingos, yo estoy bien con Dios, aunque no ore, aunque no lea la Biblia, aunque no camine con Dios, aunque no tenga un anhelo, una sed por Dios. A veces podemos sentirnos tan engañados diciendo, sí, yo sé que no leo mi Biblia, yo sé que no hago mi devocional, la verdad es que no tengo un deseo de buscar a Dios, yo sé que en espíritu y en verdad yo no lo estoy adorando, pero yo vengo a la iglesia, pero yo diezmo, pero yo participo, estoy fielmente en todas las actividades, pero, y me engaño a mí mismo pensando que eso es lo que busca Dios. No, eso no busca a Dios, no hay nada de malo en hacerlo. Pero eso no busca a Dios. ¿Qué es lo que busca a Dios? Una relación espiritual. Por eso dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando, hermanos, nosotros estamos tan preocupados en lo externo, y ahora vamos a ir al otro extremo para que no me diga, pero entonces eso quiere decir que está mal. No, hermano. No quiere decir que asistir a la iglesia esté mal en ninguna manera. No quiere decir que no debemos de vestirnos bien para asistir, congregar. No quiere decir que no debemos participar en nuestros diezmos y ofrendas. No quiere decir que no debemos ser cuidadosos con la doctrina. Lo que está tratando de decir acá el Señor Jesucristo es advertirnos de un peligro donde el hacer cosas externas puedo pensar de que eso está bien con Dios. Y que mi andar con Dios, mi relación con Dios, mi amor a Dios, eso es secundario. Recuerde, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Cristo dijo que este es el primer y gran mandamiento. El primer gran mandamiento, hermanos, ni siquiera es ganar almas. Ni siquiera es misiones. Ni siquiera es servir. Ese no es. ¿Hay algo de malo con ese mandamiento? No. Pero el problema del fariseísmo es invertir el orden establecido por Dios. Preocuparme más por las otras cosas como si fuera lo más importante o sinónimo de un buen cristianismo y olvidarme de mi relación personal con Dios. Sabe que misiones, sabe que dar, sabe que fidelidad, todo lo demás pierde sentido cuando pierdo mi enfoque con Dios. Cuando yo no paso tiempo con Dios, cuando yo no veo que Dios está obrando en mi corazón, pierde sentido. Y simplemente tengo la apariencia de cristiano, sueno como cristiano, hablo como cristiano y puede parecer que todo está perfecto en mi vida, pero sin embargo no hay una relación con Dios. ¿Pasa muchas veces eso con nuestros hijos? Sí, pasa con nosotros, pasa con nuestros hijos.
Nuestros hijos muchas veces vienen a la iglesia, podemos pensar que son buenos jóvenes, son morales, tienen muy buenos hábitos, perfecto, se ve bien, todo se ve bien. Pero ¿de qué les sirve que tengan buen comportamiento, que tengan buenos hábitos, que sean fieles en la iglesia y que crezcan dentro del cristianismo cuando nunca desarrollaron una relación personal con Dios? No sirve de nada, eso es fariseísmo. Esa es la levadura del fariseísmo. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan peligroso dentro del cristianismo? Porque nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien con Dios cuando en realidad no estamos bien con Dios. El fariseísmo entonces se debe enfocar en detalles, se debe enfocar en muchas cosas externas, que no están mal, pero por encima de lo espiritual. Ese es el problema con el fariseísmo. El segundo tipo de levadura, Lucas capítulo 12, Mateo capítulo 16, versículo 6. El segundo tipo de levadura del cual el Señor Jesucristo nos advierte, Mateo capítulo 16. Versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina, note, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, la segunda levadura de la cual el Señor Jesucristo nos advierte, nos dice, guardaos, tengan mucho cuidado, no mezclen su harina con este tipo de levadura, porque si el primer tipo de levadura es destructivo, el segundo tipo de levadura también lo es. ¿Y a qué se refiere con el segundo tipo de levadura, la levadura de los saduceos? Recuerden, estamos hablando de doctrina e enseñanza. La misma Biblia dice que es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando hablamos de levadura, estamos hablando de un estilo de vida, de una enseñanza, de un concepto de vida. La levadura de los saduceos no es otra cosa sino el liberalismo religioso. Si por un lado tenemos el legalismo religioso, los fariseos, enfocados en lo externo, en cuidar la apariencia, los saduceos se fueron al otro lado. Ellos no eran, entre comillas, conservadores, ellos eran liberales, en toda su forma de ser y en su forma de pensar. Para ellos la religión simplemente era un medio de obtener dinero. Ellos habían negado las verdades principales de la Escritura y eran sacerdotes, la mayoría de sacerdotes eran saduceos. Pertenecían a este grupo de los saduceos. Ellos, por ejemplo, no creían en los ángeles, no creían en los milagros, no creían en la resurrección después de la muerte, no creían en cosas sobrenaturales. Es decir, negaron puntos vitales importantes de la doctrina, siendo sacerdotes. ¿Qué les interesaba a ellos? Ellos eran muy liberales, negaron los puntos doctrinales. Si para el fariseo hacían tanto énfasis que deformaron la Escritura, a ellos no les interesaba la Escritura. Ellos, al tener el control del templo, usaron el templo para explotar económicamente al pueblo. Ellos se enfocaban más en el tema racional, eran muy pragmáticos, materialistas, racionalistas. Es decir, para ellos la Biblia no era importante. Para ellos era más importante lo que ellos pensaban, lo que a ellos les favorecía, y eran muy selectivos entonces en interpretar las Escrituras. Era el otro extremo, ¿se da cuenta? Mientras que para el fariseo era sumamente tratando de entender y tratando de reinterpretar, y no escuchando a tanto Dios, no escucharon a Dios, se enfocaron en ellos mismos y en mostrar la apariencia. Ellos se fueron al otro extremo. ¿Y qué hicieron? Negaron las Escrituras. Fueron selectivos en escoger las cosas que les conviene. Para ellos era más importante el dinero, era más importante su comodidad. Ahora, qué interesante que Cristo les está diciendo a sus discípulos, guardaos, tengan cuidado. Le pregunto, ¿este tipo de doctrina, este tipo de concepto de vida, puede afectar en la iglesia? Por supuesto que sí, si no, Cristo no nos hubiera advertido. Si el fariseo espiritual puede ser un gran peligro dentro del crecimiento de los creyentes, dentro de la salud de la iglesia, lo mismo sucede con el saduceísmo, la doctrina de los saduceos.
Hermano, cuando yo soy selectivo y yo digo, bueno, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero soy selectivo en lo que creo, porque yo no lo encuentro lógico, porque yo no lo encuentro racional, estoy cayendo en ese tipo de pecado, estoy cayendo en ese tipo de peligro. Porque muchas veces, hermanos, vea esto. Si yo digo, yo creo toda la Escritura, pero cuando habla, por ejemplo, cuando habla de ofrendar, seguro el pastor va a hablar de dinero. No. Pero fíjese en esto. Cuando habla de ofrendar, cuando habla de diezmar, yo digo, bueno, sí, pero es que Dios no está en realidad y busco una interpretación racional para esto, para no aceptar esto. Y yo digo, yo creo en la Biblia, pero yo interpreto a mi forma esto. Yo creo en la Biblia, pero eso de asistir, de congregar, le doy mi interpretación. Yo creo que debemos ser diferentes, pero, ¿se da cuenta? ¿Qué estoy haciendo? Estoy alterando la Escritura en base a mi beneficio. Yo sé que la Biblia dice de perdonar, pero para mí eso quiere decir esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Recuerde, para ellos no les interesaba la Escritura. Ellos eran liberales. Ellos eran pragmáticos. ¿En qué sentido? Les interesaba a ellos. Si la Biblia se podía aplicar para su beneficio, la aplicaban. Y lo que no les convenía, no lo aplicaban. Hermanos, ¿cuántas veces en la práctica somos así? En vez de venir a Dios con un corazón dispuesto y decir, Señor, aquí estoy. Haz tú, Señor, la obra. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Que esa es la actitud del discípulo. Quita todo lo que tengas que quitar, Señor. Y si hay algo que yo debo de dejar, muéstrame, Señor, y yo lo voy a dejar por más que me duela. Esa es la actitud correcta del siervo, esa es la actitud correcta del discípulo. Pero en la práctica, hermanos, muchas veces, ¿qué hacemos? Señor, quita todo lo que tengas que quitar, siempre y cuando no me duela. Señor, pide todo lo que tú quieras, siempre y cuando no vaya contra mis intereses. Señor, dime todo lo que tengas que decirme, siempre y cuando a mí me parezca lógico, o lo encuentre razonable, o no afecte contra mis intereses. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia, y eso eran los saduceos. Curiosamente eran los más religiosos, eran los sacerdotes. Ellos estaban hablando siempre de Dios, pero no lo testificaban, no lo manifestaban, hermanos, con su ejemplo. Hermano, cuando yo agarro y yo digo, Dios, tú haz toda la obra, ¿sabe que Dios va a empezar a pedir cosas? Dios va a mostrar su accionar, su trabajo en mi vida, y va a pedir cosas que nos van a doler. ¿Se acuerda de Abraham? Quiero a tu hijo. Pero Señor, pídeme cualquier cosa. Quiero a tu hijo. ¿Me amas, Abraham? ¿Qué es lo que Dios quería ver? No quería a Isaac. Es más, Dios lo había dado a Isaac. ¿Qué quería ver? El corazón de Abraham. ¿Hasta qué punto Abraham estaba dispuesto a amar a Dios? Y pasa lo mismo en nuestras vidas. Así que la vida cristiana no es una vida cómoda, hermano. Es una vida de demandas, sí. Y muchas de estas demandas nos van a doler. Y Dios no lo hace para lastimarnos. Dios lo hace porque Dios quiere ver hasta qué punto estamos poniendo a Dios en primer lugar. ¿Cuán importante es Dios para nuestra vida? ¿Si Él tiene el primer lugar o es simplemente un accesorio dentro de nuestros planes, dentro de nuestros propósitos, dentro de nuestros objetivos? Eso eran los saduceos. A ellos no les interesaba Dios en lo absoluto. ¿Se acuerdan? Habían convertido el propio templo ¿en qué? No en casa de oración, sino en cueva de ladrones. Y eran los sacerdotes quienes estaban haciendo eso. Tristemente, hermanos, muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y lo hacemos, vuelvo a repetir, cuando somos selectivos y queremos cumplir ciertas cosas, cuando ponemos, por ejemplo, el trabajo en primer lugar, antes que los principios de Dios. Ahora recuerde, ¿hay algo malo con trabajar? No, lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay nada de malo en trabajar. Dios nos ha dado el trabajo como una bendición para proveer para los nuestros, para honrar a Dios. Pero hermanos, cuando yo pongo en primer lugar a Dios, al trabajo por encima de Dios, hay un problema.
Hay un problema de prioridades. Cuando yo estoy trabajando y no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo y considero que Dios no es importante, estoy haciendo exactamente lo mismo. Yo amo a Dios todo, pero sí, Señor, en este aspecto no. Lo mismo con el dar. Hermanos, dar en la Biblia es una forma de adoración. No puedo desligarlo. Ay, pastor, es que yo no lo interpreto de esa manera. Estamos cayendo en ese punto. No se trata de lo que interpretamos. Se trata de lo que la Biblia dice. Es que, pastor, yo no lo veo así. No, no se trata como usted o yo lo vea. Se trata qué nos muestra la Biblia. Ese es el problema de los saduceos. Ese es el otro problema. Hermanos, entramos en un liberalismo tan grande. Véalo alrededor. Entonces, es que, pastor, cambiemos de música, pero es que pongamos esto. Hermanos, no se trata, es que la adoración no se trata ni de usted, ni se trata de mí. No se trata ni de sus gustos, ni de los míos. Se tratan de los gustos de Dios. Por lo tanto, la adoración tiene que ser algo agradable a Dios, como Él lo ha establecido. Pues no se trata. Pero es que a mí me gusta, es que ya entramos en ese tema, ya estaríamos entrando en un tema de liberalismo teológico, de pragmatismo. No se trata de lo que a usted o a mí me guste. No se trata de lo que usted intente entender, se trata de lo que la Biblia dice. La Biblia es muy clara, por ejemplo, hermanos, en el tema de separación. Debemos ser diferentes en la forma que hablamos, la forma en que actuamos, la forma como nos relacionamos, la forma como nos vestimos aún. Pero claro, en ese tema ya entramos, pero no, es que pastor, usted está entrando en otro tema, yo no lo veo así. Véalo en la Biblia, no me escucha a mí, escuche la Biblia. Y ese es el problema. Entonces, si un extremo era sumamente, el fariseísmo era perjudicial para la iglesia, esta levadura de los saduceos era igual o peor de perjudicial. ¿Cuánta gente dice, pero pastor, es que a libertad nos llamó el Señor? Claro, pero libertad es sinónimo de responsabilidad. Y Pablo nos dice, no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. Entonces hay una responsabilidad de por medio. El tercer tipo de levadura, Marcos capítulo 8. Versículo 14, por favor. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de ¿quién? Herodes. El tercer tipo de levadura que nos menciona Cristo, del cual debemos de tener cuidado, es la levadura de Herodes. La levadura de Herodes se refería, hermanos, a la conducta depravada e inmoral que caracterizó a Herodes, Antipas y a todos los que le imitaban. Los herodianos no pertenecían a un grupo religioso, a diferencia de los saduceos, a diferencia de los fariseos. Ellos simplemente eran lo que llamaríamos hoy en día laicos, pero que le daban una bienvenida abierta a todo lo mundano. Ellos estaban tan comprometidos con toda la frivolidad de Roma, que eran imitadores de todas las tendencias mundanas de Roma. Para ellos lo más importante era el poder, la grandeza. Para ellos lo más importante era lo material. Para ellos lo más importante era disfrutar. Ahora, ¿por qué diría Cristo, guardaos de la levadura? Yo puedo entender y decir, bueno, guardaos de la levadura los fariseos. Y decir, bueno, sí, tengo que tener cuidado porque puedo tener una vida hipócrita cuidando tanta cosa externa y descuidando mi relación con Dios. Guardaos de la levadura de los saduceos, claro, tengo que tener cuidado, no puedo irme al otro extremo donde, lejos de buscar ser bíblico y buscar cumplir con lo que Dios ha establecido, establecer mis propias normas, ser liberal, simplemente escoger lo que me conviene hacer y lo que no me conviene y pensar que estoy bien con Dios. No, la Biblia fue dada para cumplirla en su totalidad. En su totalidad, en todos los aspectos, lo que me guste y lo que no me guste. Pero en el caso de Herodes, la levadura de Herodes, ¿por qué Dios advertiría? ¿Sabe por qué? Porque dentro del cristianismo también se puede infiltrar
usando la parábola, también una mujer puede agarrar y meter levadura de Herodes dentro de la iglesia y tendríamos una iglesia mundana, una iglesia comprometida con la grandeza, con el poder, pero totalmente mundana, abierta a todas las prácticas del mundo. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, la iglesia pierde su esencia. Fuimos llamados, la palabra misma iglesia quiere decir llamados afuera. ¿Para qué? Para ser usados para la gloria de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros abrimos las puertas a lo mundano, en todas sus formas, en su estilo de vida, en su música, en todas las formas, en su estilo de pensar, en general, en todo aspecto, abrimos las puertas al mundo, el mundo se va a meter. Y al final no solamente seremos cristianos tan mundanos, sino que tenemos una iglesia mundana. Cuidado de la levadura de Herodes. Eso es lo que la Biblia nos advierte. Cuando hermano digo, yo soy cristiano, pero no vivo como cristiano. Soy tan mundano como el peor de los mundanos. Me comporto como mundano, hablo como mundano, me visto como mundano, actúo como mundano en todos los aspectos. La levadura de Herodes. Y peor aún, pretendo traer a la iglesia todo ese tipo de prácticas pecaminosas del mundo. Dios estableció, la iglesia para que fuese diferente. Recuerden, el propósito de Dios aún con Israel siempre fue que Israel sea diferente. La forma en la que Israel iba a llamar la atención del mundo para mostrar a Dios era su diferencia. Ellos tenían un Dios diferente. Ellos tenían un culto diferente. Ellos tenían una dieta diferente. Ellos tenían una forma de vestir diferente. Ellos tenían una adoración diferente. Esa diferencia es lo que hacía que el mundo ponga sus ojos en Israel a ver qué tipo de Dios tenía. Y eso es lo mismo para la iglesia. La forma en la que la iglesia va a impactar, hermanos, el testimonio más poderoso no solamente es con lo que decimos, sino en la forma que somos y en la que actuamos. Cuando la Biblia vea, la gente, a nuestro alrededor vea que somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, que no mentimos como todo el mundo miente, que no engañamos como todo el mundo engaña, que no somos hipócritas como todo el mundo, sino que somos consecuentes con nuestro cristianismo y que en problemas somos cristianos y en abundancia somos cristianos, en bendición, que en enfermedad nos comportamos como cristianos y en salud nos comportamos como cristianos, que cuando hay estrechez económica nos portamos como cristianos y cuando hay abundancia económica nos portamos como cristianos. Eso es lo que el mundo va a ver. Y va a decir, estos son diferentes. Pero eso de hacernos al mundo como el mundo para ganar al mundo no es bíblico. Ese es el engaño de Satanás. Es que si yo escucho su música y me comporto como ellos o meto eso a la iglesia, esa es la forma en la que ellos se van a sentir cómodos. Eso no es bíblico, no es correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? Por tanto, la amonestación del Señor Jesucristo, la seria advertencia, tiene que ver con corromper la verdad. Esta parábola tiene que ver con el problema de corromper la verdad. La levadura termina siendo el elemento contaminante que corrompe la verdad. Ahora les pregunto, ¿cuánto se necesitó de levadura? Una pequeña porción. Una pequeña porción. ¿Y cuál fue el resultado? Hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Por eso la Biblia nos advierte, simplemente un poco de levadura. Pablo nos dice más adelante en el Nuevo Testamento, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, cuando yo empiezo a ver el fariseísmo, el legalismo, empiezo a cuidar, a mostrar las cosas externas en mi vida y descuido mi relación con Dios, cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa. Un día dejo de hacer mi devocional, luego ese día se convierte en 2 días, y esos 2 días se convierten en una semana, y esa semana se convierte en un mes, y esos meses se convierten en un año,
Y cuando me doy cuenta, hermanos, asisto a la iglesia, soy fiel en mis diezmos y ofrendas, participo en el instituto bíblico, participo en cada actividad de la iglesia, pero años o meses que no tengo una relación personal con Dios. Años o meses que Dios no me habla. Años o meses que mi espíritu está tan seco que ya no siento el llamado de Dios. Y todas las cosas van cayéndose alrededor, todo pierde sentido. Me encuentro como en medio del mar, sin brújula. Y lo triste, hermanos, que muchos creyentes se acostumbran a vivir así, pasan toda su vida viviendo así, fieles a la iglesia, fieles en todo lo que tienen que hacer, pero sin una relación personal con Dios. Guardaos de la levadura de los fariseos. Un poco de esta levadura, hermanos, va a destruir toda su vida y la vida de su familia. Pero también la otra levadura, un poco de liberalismo, un poco de incredulidad, un poco de pragmatismo en escoger lo que yo quiero y lo que no quiero. Y de pronto empiezo escogiendo ciertos sectores de la Biblia y me acostumbro a vivir así. Yo digo, bueno, yo estoy de acuerdo con el 99.9 de la Biblia. Verbalmente digo, yo estoy de acuerdo con el 100%, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la práctica, de repente empiezo diciendo, yo cumplo todo, pero me falta un 10%. Ese 10% pronto se va a convertir en un 15%, en un 30%, en un 40%, en un 50%. Y al final, cuando reacciono, me doy cuenta de que no soy un creyente bíblico, que soy un creyente que va viviendo o conviviendo de acuerdo a su conveniencia. Que somos creyentes cuando nos conviene y cuando no nos conviene no lo somos. Que asistimos a la iglesia cuando nos conviene y cuando nos conviene no asistimos. Que damos cuando queremos y no damos cuando no queremos. Que somos de buen testimonio dependiendo de la ocasión y cuando no, no lo somos. No somos consecuentes. Cuidado, porque eso destruye. No solamente, hermanos, destruye nuestra vida, sino destruye la vida de las personas que nos rodean, porque nuestros hijos aprenderán exactamente ese tipo de cristianismo. Yo también lo voy a hacer. Yo también puedo ser selectivo en lo que creo y en lo que no creo. Yo no necesito ser un cristiano que busque a Dios en todos los aspectos de mi vida. Yo puedo ser selectivo, en esto sí, en esto no. Yo puedo racionalizar la Biblia. De mí depende qué cosas acepto y qué cosas no acepto, y eso es lo que voy a compartir con mis hijos. O peor aún, llegar al extremo, porque el último punto termina siendo la combinación de los dos primeros. Como los dos primeros rechazan la Biblia, rechazan su relación con Dios, en consecuencia viene el tercer punto, la levadura de Herodes, el mundano. Ya este cristiano, entre comillas, es un cristiano mundano. Recuerda, el primero no hace hincapié en la Escritura, no tiene una relación con Dios. El otro tampoco, porque es selectivo. Entonces, en consecuencia, viene el tercer elemento, mundano. Ya es mundano en todos sus aspectos. A él no le interesa nada. ¿Es destructivo? Sí, hermanos, porque ya dejamos que el mundo entre y el mundo nos destruya. Por eso es que tenemos, los jóvenes empiezan, ¿y qué hacen nuestros hijos? Cuidado, hermanos, ¿sabe por qué empiezan a escoger personas que no son creyentes? ¿Se da cuenta del peligro de no escoger a alguien que es creyente, que no es creyente? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Cuidaos, guardaos, dice esta levadura. No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. No necesitamos grandes cantidades de error. No necesitamos grandes cantidades para ir apartándonos. Solamente un poquito. Y al final todo fue leudado. ¿Por qué se contaminó el hermano fulano de tal? Bueno, porque dejó en alguno de estos aspectos una minúscula cantidad de levadura en su vida. ¿Y por qué la familia fulana de tal se contaminó? Porque ya no están sirviendo al Señor. Bueno, quizás porque en alguno de estos aspectos no cuidaron su vida. Ahora, ¿la iglesia, hermano, está exenta de esto? No. ¿Los creyentes estamos exentos de esto? No. Por eso tenemos que meditar y decidir, ¿cuál es el peligro? ¿Qué levadura está afectando mi vida y mi familia? ¿Estoy pasando tiempo con Dios?
¿Soy un creyente que está obedeciendo, está buscando obedecer en su totalidad a Dios o pretendo filtrar a Dios? ¿Soy un creyente que está viviendo en santidad o busca vivir en santidad o se ha mundanalizado con todo el sistema? Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Qué interesante, ¿verdad? A pesar de ser una parábola tan pequeñita, un solo versículo, vea todas las advertencias que Dios tiene para nuestra vida. Puestos de pie con los ojos cerrados, vamos a tomar un tiempo de invitación.